Hola, ¿qué tal? Hoy toca un vídeo rápido sobre recursos lingüísticos. Olvidémonos de cosas aburridas, no vamos a hablar de los sujetos, verbos, predicados, ni de los diferentes tipos de elementos de una frase. Simplemente vamos a hablar de pues, algunos vicios que cometemos muchas veces al escribir y que en un lenguaje profesional no deberíamos cometer, y de algunos truquitos que van a hacer que nuestra redacción pues, parezca mucho más elaborada, mucho más trabajada, que parece que sepamos pues 10 veces más lengua castellana en este caso, porque estamos hablando en español, que vamos, que lo que realmente sabemos. Y vamos a meternos ya de lleno en lo que veníamos a explicar, que es el tema de los recursos lingüísticos. Como digo, no nos asustemos. Simplemente tres objetivos para este vídeo cortito. Ligar todo el texto, ahora veremos qué quiere decir, el tema de la concordancia y la coherencia, esto yo creo que nos sonará casi de cuando estábamos en secundaria, y evitar vicios típicos. Quiero acabar el vídeo comentando algunos vicios, algunos errores que normalmente cometemos, que yo cometo a menudo, antes más, ahora obviamente pues mucho menos, pero que yo creo que os vais a sentir identificados y que debemos cortar. El tema de ligar todo el texto, el tema de la lectura continuada, me refiero a una idea en cada párrafo. Es verdad que en el vídeo en el que hablaba de los elementos básicos de un texto, de cómo construir un texto, lo más básico, yo ya os decía que hay que poner una idea en cada párrafo, es decir, que teníamos un titular que debía resumir y ser lo más potente, un subtítulo con algo más de datos, etc. Y que en los párrafos, en el primer párrafo debíais lo más importante y que el resto de párrafos pusieseis lo que os dé la gana, entre comillas, ¿vale? Pero que cada uno tenga una idea. No intentemos concentrar muchas cosas en un mismo párrafo porque lo que va a hacer es pues, distraer y aburrir y que sea demasiado pesado. Eso sí, una idea en cada párrafo, pero todos los párrafos conectados. Es decir, si hablamos de recursos lingüísticos, de lo que os venía a hablar es del tema de conectar los párrafos. Es decir, que cuando salto de un párrafo a otro no sea una cosa abrupta. Hay truquitos, ¿no? Hay truquitos lingüísticos y que además, pues oye, si os queréis aprender todos, podéis parar el vídeo, volver atrás, porque lo que os voy a dar son algunas ideas para que estos saltos sean disimulados, por decirlo así. Empecemos con estas tres. La primera es lo que llaman relacionantes, el tema de relacionar lo más sencillo para relacionar el párrafo 2 con el párrafo 1, que es pues frases como con todo lo anterior, coma, y seguimos en este sentido, o por consiguiente. Luego están las de parafraseo. ¿Qué quiere decir esto de parafraseo? Pues significa que en ese párrafo vas a intentar expresar lo mismo de antes con otras palabras, o que vas a coger buena parte de la información de antes y le vas a añadir un poco más, le vas a añadir más detalles, etc. Otro recurso que tenemos es lo de la ordenación. Esto muchas veces puede ir tanto para unir párrafos como para en un mismo párrafo pues ir hilando ideas, ¿no? Todos hemos leído alguna vez o habéis escrito lo de en primer lugar esto y en segundo lugar esto otro. O lo de por un lado tenemos esto y por otro lado está esto otro. Bueno, pues eso bien aplicado también nos sirve en este caso. También hablamos de la comparación, es decir, si nosotros estamos tratando o estamos trabajando un párrafo, o varios párrafos, perdón, y estamos comparando ideas o estamos comparando lo que ha dicho una persona con otro, lo que opinan unos expertos con otro, pues tenemos recursos como de la misma manera que tal experto opina esto, encontramos otra cosa. Igual que tenemos esto de aquí, también tenemos esto otro de allí. Vale, siguiente, el tema de la relación temporal. Se parece a lo de en primer lugar y en segundo lugar, pero aquí quiero que pensáis, y por eso lo he puesto en el vídeo, en una receta de cocina. ¿Cómo se expresa una receta de cocina donde la clave es explicar el paso 1 antes del paso 2 y el paso 2 antes del paso 3? Me río un poco porque es bastante obvio. Si nos ponen una receta de algo simple, como hacer una tortilla de patatas, no podemos empezar la receta diciendo cómo hay que dar la vuelta a la tortilla. Tenemos que empezar la receta diciendo que hay que batir unos huevos y pelar unas patatas. Bueno, pues esto vendría a ser la relación temporal. Os he dicho que no hay que cometer errores en la relación temporal, pero no os he dicho que también es bastante potente. ¿Por qué no os repetiréis? Porque la persona lo verá como algo natural, que me estás explicando algo desde el minuto 1 al minuto 100, por decirlo así. Otro de los recursos que os quería dejar es el tema de lo que llamamos adición, contraposición. ¿Esto qué quiere decir? Imaginaros que en un párrafo hemos comentado una idea,
Pues al igual que he dicho antes, en el siguiente párrafo lo que queremos es, o bien, añadir más a esa idea, como por ejemplo, además de esto que he comentado, pues está esto otro. O por su parte, bla, bla, bla. O también lo que podemos hacer es intentar llevar la contraria a la idea de antes. O, dicho de otro modo, porque ahora veremos cómo hay que mantener la coherencia. Vamos a decirlo de otro modo. Estamos hablando de algo que es muy bueno, pero encontramos unas personas, unos expertos que dicen que eso no es bueno, que cuidado con eso. Entonces, tenemos que empezar con algo. Sin embargo, estos dos expertos opinan que tal, ¿vale? Es decir, o podemos añadir más detalles y cambiar de párrafo, o cambiar de párrafo por el hecho de, oye, no, te voy a decir lo contrario, o es que cuidado que hay gente que opina lo contrario. Pero ojo con eso de que seamos nosotros los que digamos lo contrario, ahora veremos por qué. Luego está la causalidad, es decir, ¿por qué está ocurriendo lo del párrafo anterior? ¿O qué va a pasar si ocurre lo del párrafo anterior? Imaginemos, ¿no?, que estamos haciendo un artículo sobre el cambio climático y sobre cómo han subido las temperaturas y las consecuencias, por ejemplo, en el deshielo de los polos. Pues podíamos estar hablando de incremento de temperaturas, cambiamos de párrafo y decimos, debido a esto hay deshielo en los polos, o en consecuencia, es decir, hablamos de una causalidad, es decir, por culpa de esto, sin decir por culpa, pero por culpa de esto, está pasando esto otro. Y luego están las conclusiones. Obviamente ya podéis imaginar que utilizamos esto pues ya al final, ¿no? Cuando estamos ya en el último, como mucho en el penúltimo de los párrafos, algo así como, en conclusión, diríamos que no sé qué, o con todo lo anterior, con todo lo que hemos dicho en este artículo, podemos concluir que no sé qué. Y ahora vamos a ese momento en el que quiero darle importancia a lo de la coherencia y la concordancia. Concordancia. ¿Qué quiere decir concordancia? Es básicamente una cuestión gramatical. Tan sencillo como que, y a veces se cometen errores, si empezamos hablando en plural porque estamos hablando de muchas cosas, seguimos en plural. Y al revés, si estamos hablando de una persona o estamos hablando de un objeto, vigilemos no estar cambiando el plural y el singular, aunque la frase sea muy larga. También, si un elemento, persona de la que hablamos o elemento, es femenino, no cambiemos al masculino, ni en los adjetivos, ni en los pronombres, no, por favor. Y al revés tampoco, evidentemente, si estamos hablando de un hombre o un objeto que es masculino, como el armario, lo que no podemos hacer es luego meterle adjetivos en femenino, pronombres en femenino, etc. O mezclar el singular con el plural, como he dicho. Es decir, es una cuestión gramatical, sé que es muy básico, pero si lo comento es porque se observan errores. Y muchas veces es por un despiste, obviamente. No es que seamos tan torpes de cometer esto, pero simplemente nos despistamos. Y luego está el tema de la coherencia, que yo os decía antes. Hay un párrafo y de repente en el siguiente dices lo contrario. Cuidado. El texto debe decir siempre lo mismo. ¿Y qué quiero decir con esto? Tú no puedes cambiar bruscamente de tema, ni tampoco puedes cambiar bruscamente tus argumentos. Es decir, si estamos haciendo un artículo sobre la crítica de una película que hemos ido a ver al cine y nos ha encantado, lo que no puede ser es que los 3 primeros párrafos sean cosas buenísimas de la película y el cuarto párrafo digas, bueno, en general ya he demostrado que la película era un desastre. No. Entonces, esa coherencia en el texto hace que la lectura sea más cómoda, más tranquila, porque los cambios bruscos de tema, de estamos hablando de la película y de repente nos ponemos a hablar de los ingresos de un país, pues no tiene ningún sentido. Entonces evitemos esos cambios bruscos porque incomodan y porque la gente ya se pierde y muchas veces lo que hacemos es también dañar nuestra marca, nuestro blog, allá donde estemos escribiendo, lo dañamos porque, bueno, este chico, esta chica es que no sabe escribir, no me marea cuando escribe. Entonces, un poquito de cuidado con eso. Y nos vamos ahora al tema de los vicios, ¿no? Qué mal suena eso. Pero bueno, empecemos con el primero. Los adverbios de manera. Es un vicio, es un error que yo también cometo, que por cierto, ahora al final del vídeo explicaré un poquito cuál es el mejor truco para evitar estos vicios y para evitar todo lo anterior, o para mejorar todo lo anterior. Esto de los adverbios terminados en mente, rápidamente, satisfactoriamente, cómodamente, todo eso hay que evitarlo lo máximo posible. Primero, porque las palabras son súper largas y uno de los trucos para escribir bien en internet es frases cortas, pero es que ya empezamos con una palabra larga, son difíciles de leer, son incómodos en general. En el periodismo, por ejemplo, el periodismo más de medios, se intentan evitar
casi siempre. Como muchos los veréis, pues sobre todo en televisión, donde se improvisa quizá un poco más y se utilizan pues a veces frases o construcciones verbales pues un poco incoherentes, ¿no? Pero tenemos que evitarlos. Oye, se puede cambiar el rápidamente por muy rápido, o de manera fugaz, o de manera rápida. Se puede cambiar un satisfactoriamente como de manera satisfactoria, un cómodamente por eso, de forma cómoda, de forma sencilla, si no queréis repetir el cómodo, sí, de forma sencilla, es decir, podemos buscar un sustantivo, una palabra que lo sustituya, pero este es el primer vicio que quería comentar porque se comete, se lee bastante y si se puede evitar, se puede evitar, es decir, no es delito, es decir, si ponemos algunos y los usamos, pues oye, nadie va a ir a la cárcel, pero si se pueden evitar, pues mucho mejor. Siguiente, bueno, o dos siguientes, aquí ya pongo dos, la redundancia, es decir, no me expliques lo mismo 20 veces. Si nosotros vemos que en nuestro texto estamos como repitiendo ideas, no digo que repitamos exactamente las palabras, pero repetimos ideas, o incluso las palabras, ¿no? Pero sobre todo, oye, hay expresiones que hemos repetido varias veces, o una misma idea en el primer párrafo y en el tercero y vuelvo a insistir en el cuarto. Oye, no hace falta. Podemos quitar un párrafo, si hay un párrafo que es igual, que me está diciendo lo mismo que el anterior, oye, pues repensemos eso, ¿eh? A lo mejor no hace falta tanto texto para decir lo mismo. Siguiente, el tema de sustantivos por verbos. ¿Qué quiero decir eso? A veces, por una cuestión de literatura, por una cuestión de querer parecer que sabemos, bueno, pues escribir la mar de bien, utilizamos construcciones, oye, súper largas, tipo tener en consideración. Esta persona tiene en consideración tu opinión. Y no se puede cambiar eso por considerar, si es lo mismo. Bueno, pues si hacéis una reflexión, yo creo que encontraréis varias veces cómo se utilizan estas cosas de, oye, ¿para qué me vas a explicar en 4 palabras algo que se puede explicar en una? Bueno, pues eso, reduzcamos palabras, lo hacemos sencillo. ¿Es porque tenemos que ahorrar palabras? ¿Porque nos van a cobrar por palabra escrita? No. Pero si se puede hacer más sencillo el texto, le ahorramos tiempo al lector y se lo simplificamos, es más fácil para él de entender, volverá a querer saber de nosotros, volverá a querer leer con nosotros, porque leer con nosotros, oye, pues es cómodo. Entonces, un pequeño resumen, ¿no? Lo primero que hemos explicado, el tema de la importancia de que todo el texto tenga un mismo sentido. También el hecho de que la idea es que la lectura eso, sea continuada, es decir, ya no solo por los elementos que os he dado al principio de cómo pasar de un párrafo a otro, sino que también, pues oye, no haya sobresaltos en cuanto a la concordancia, la coherencia, que todo vaya bien, que todo vaya encaminado. Y luego también, que aquí es el truco que os he dicho, al final del vídeo os daré un truco, que es repasar bien el texto, porque ayuda a detectar errores y a evitar vicios. ¿Qué quiero decir con repasar bien el texto? Pues básicamente que si lo tenemos que leer 3 veces, mejor. Y como dice un buen colega mío periodista, léelo en voz alta, porque te vas a dar cuenta de dónde te vas a ahogar y si tú te ahogas leyendo, el lector a quien tú quieres que venga a tu web o a donde sea, también se va a ahogar y sobre todo te vas a dar cuenta de pues esos errores gramaticales, incluso, oye, pues me he olvidado un acento o esta palabra la he puesto mal y sobre todo también pues nos veremos esos cómodamente o esos rápidamente que, oye, pues si los podemos evitar, pues mucho mejor. Y hasta aquí este vídeo, espero que os haya servido y bueno, pues esperando ya el siguiente vídeo.